Una disculpa por por las fallas técnicas. Buenos días. Mi nombre es Humberto de León. Soy residente de segundo año de medicina interna y el día de hoy les voy a presentar una revisión de guías bastante recientes, que es la guía de infecciones resistentes por gram negativas. Bueno, esta guía prácticamente es una guía que salió en este año, publicada por la ITSA, y prácticamente es unas recomendaciones que nos dan hacia cómo hacer un manejo de manera un poquito más estructurado contra estas pues, bacterias que están teniendo tanto impacto en nuestra sociedad con tanta resistencia a antibióticos que han tenido. Antes de empezar con abordar cada una de las recomendaciones que tenemos, es importante considerar algunas pautas que nos da la guía previo a su abordaje. Número uno, que tanto las recomendaciones que van a estar estipuladas en esta presentación van a ser recomendaciones guiadas hacia población adulta y pediátrica, que las dosis, que prácticamente les voy a presentar o les voy a proyectar al final una tabla donde vienen las recomendaciones de dosis pues, en las diferentes presentaciones, va a ser en un entorno entendido de que la función renal y la función hepática se encuentran de forma normal. Y pues bueno, otra de las pautas más importantes que tiene varias incongruencias durante la presentación, pero digo, no presentación, durante la guía más bien dicho, que expreso en la presentación, es que se asume que se ha identificado particularmente cuál es el agente y que se ha demostrado cierta actividad, ahora sí que de forma in vitro hacia los antibióticos. A grandes rasgos, podemos hablar que los objetivos que tiene esta guía, pues es prácticamente orientarnos en el tratamiento sobre a los diferentes grupos de enterobacterias producidas por beta-lactamasas de espectro extendido, que básicamente va a ser estas siglas de SBLE o las BLE, que es como la vemos nosotros, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de AMP cíclico, bueno, adenosín ciclasa cíclico que vamos a ver, las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, las pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar, que es una definición nueva que al menos no me ha tocado leer. Una guía, una recomendación específicamente una sección hacia los Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos y un grupo más particular hacia las Esnotrofomonas maltófila. Ahora, una breve introducción de por qué es tan importante el tener o el hablar sobre estas, y generar unas guías sobre estos agentes. Pues es prácticamente porque a nivel internacional, según según los reportes de incidencia y prevalencia acumulada, para el 2019 había un acumulado de 1,3 millones de muertes que se podían atribuir directamente a estos agentes, estos patógenos RAM, que son resistencias a antimicrobianos. Y bueno, sabemos que en Estados Unidos manejan un poquito más la epidemiología con mayor precisión y hablan que al menos en estos 5 años que marcan este periodo, que es del 2012 al 2017, pues ha habido más de 2,8 millones de estos patógenos, de los cuales se han derivado más de 35,000 muertes al año durante estos periodos. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las recomendaciones, vamos a ir por secciones que van a ser las pautas prácticamente lo que ya comentábamos, pero a su vez es importante que nos dan unas recomendaciones generales antes de iniciar. Y la forma en la que la guía se distribuye o da las recomendaciones es bajo tres pautas. Número uno, infecciones en vías urinarias. Número uno, le digo, no complicadas, las complicadas o asociada a una pielonefritis y infecciones fuera del tracto urinario. Es la forma en la que divide y recomienda, ahora sí que las sugerencias que nos dan, ¿no? Entonces, para entender esto, pues hay que ver qué es lo que define la ITSA, al menos en esta guía, como infecciones del tracto urinario complicados, que las va a definir como son infecciones asociadas a cambios o anomalías estructurales o funcionales del tracto genitourinario o bien también hay infecciones urinarias en adolescente o un adulto en el sexo masculino. De igual forma,
sí, ese tipo de infecciones o la definición de infecciones de tracto urinario complicado va a ser en torno a como si se tratase como una pielonefritis. Y algo que sí digamos, nos recomienda de forma amplia es que si una vez se pudo controlar un foco, ya llámese tener el drenaje de algún absceso, vamos a poder, o se va a descartar que ya no tengamos alguna estasis urinaria, se habla de que se debe manejar la antibiótico-terapia como si se tratase de una infección del tracto urinario no complicada. Al momento de quitar este foco infeccioso o quitar este factor de riesgo importante como la estacionaria, cambia la clasificación. De igual forma, dentro de las recomendaciones generales nos habla del tratamiento empírico, que prácticamente se debe tomar ciertas consideraciones al momento de iniciarlo. Número uno es conocer si hay algún organismo previamente identificado y si se conocía la susceptibilidad antimicrobiana, que aquí lo definen como AST, en los últimos 12 meses, si el paciente estuvo expuesto a antibióticos en los últimos 3 meses, los patrones de la susceptibilidad antimicrobiana que tenemos a nivel poblacional y descartar la presencia de colonizaciones, de que la infección o el reporte se trate de una colonización y no de una infección. Y bueno, aquí les comparto nuevamente la tabla que la doctora Gloria nos dio en su plática hablando del tratamiento empírico, de cómo no irnos hacia el otro extremo y al prolongar el tratamiento con antibióticos. Y de la última pauta general que nos dan es en cuanto a la duración del tratamiento, prácticamente hablan, y creo que es lo más importante a recordar, es que no porque se trate de un organismo resistente o susceptible, la duración del tratamiento va a cambiar. Prácticamente si ya se estipuló, como veíamos en la tabla previa, que una infección de vías urinarias lleva a durar alrededor de 5 días antibióticos, no porque se trate de un agente con mayor resistencia, debe de cambiar esto. Simplemente vamos a cambiar el abordaje terapéutico que le vamos a dar y que siempre que se pueda se debe hacer una transición a la terapia por vía oral, tomando en consideración que ya exista una susceptibilidad demostrada hacia la gente oral que se quiere, pues así que hacer el cambio, que exista una estabilidad hemodinámica, que ya se hayan tomado medidas para el control del foco, como el recambio de sonda en el caso de las infecciones urinarias, y que esto es muy particular y hay que considerar todos nuestros pacientes que no exista una preocupación particular de que la absorción a nivel intestinal va a estar afectada, porque obviamente esto va a limitar toda la biodisponibilidad del medicamento y pues va a limitar su acción como tal. Ahora bien, una vez platicando de las generalidades, vamos por secciones. Creo que puede llegar a ser un poquito cansado la forma en la forma en la que se plantean estas guías. Son como si fuese un cuestionario donde se plantea la pregunta de redundancia y una respuesta que tiene cierto fundamento bajo diferentes lineamientos. Ahora, aunque esto lo voy a volver a remarcar al final de la presentación como una de las limitantes, me gustaría como quiera platicarlo de una vez, porque creo que es algo relevante a tenerlo en cuenta cuando vayamos viendo estas recomendaciones. Estas guías están basadas prácticamente en recomendaciones y en opiniones de experto y en pues así que una búsqueda literaria de la literatura tal cual no se hizo una estructura de revisiones sistemáticas bajo las cuales normalmente se hacen las recomendaciones de prácticas de las guías clínicas. Y de igual forma, si ustedes recuerdan, cuando leemos muchas de las guías de práctica clínica, siempre están tabuladas o están clasificadas según la evidencia que tenemos y la fuerza de recomendación que nos dan. Y en estas guías particularmente no nos dan ese tipo no se utilizó el sistema GRADE, que básicamente es el que se utiliza para esta clasificación, y por lo tanto es una limitante bastante importante. Entonces hay que tomar todas las recomendaciones con cierta cautela. Ahora bien, dentro de la primera sección son las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro amplio y pues, básicamente la forma en la que vamos a definir pues, son enzimas que van a inactivar la mayoría de las penicilinas, de las cefalosporinas y el astronam.
Algo particular es que normalmente estas bacterias van a tener susceptibilidad a los carbapenémicos, que es algo que vemos bastante común aquí en nuestro medio, y que, bueno, no van a inactivar los agentes no beta-lactámicos, como sería el ciprofloxacino, el trimethoprim-sulfonatoxol, gentamicina, entre otros. Algo nada más importante que hay que recordar que aunque no inactivan a estos agentes no beta-lactámicos, van a tener ciertos, bueno, van a aportar ciertos genes que van a tener la capacidad una capacidad adicional para poder generar mutaciones y que puedan ampliar su resistencia a diferentes gamas de antibióticos. Específicamente, vamos a estar hablando de este grupo de bacterias o de agentes productoras de estas de estas beta-lactamases de espectro amplio, como sería E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella psittacia y Proteus mirabilis. Ahora bien, la primera pregunta que nos sale de esta gestión es que nos hace la cuestión de cuál va a ser el antibiótico preferido en tratamiento de agentes provocados por estas bacterias BLE en cistitis no complicadas. Y nos hace referencia que la principal recomendación va a ser nitrofurantoína y trimethoprim sulfonatoxazol, siempre y cuando vamos a las pautas importantes, ¿no? El agente ya ha sido identificado específicamente y dos, la susceptibilidad también se conoce. Ahora bien, como otras recomendaciones, tenemos a las quinolonas y a los carapenémicos. Sin embargo, estos, a sabiendas que pueden tener un impacto importante y van a tener una buena ataque a estos agentes, se dejan en un segundo plano, específicamente, y con darle un poquito más de énfasis, al menos esta guía lo hace, a las quinolonas por todos los efectos secundarios que pueden llegar, o efectos adversos que pueden llegar a tener, como sería la prolongación del intervalo QT, la ruptura de algún tendón, tendinitis o disecciones aórticas. También se habla de glucosaminoglucósido o la fosfomicina oral, específicamente en el caso de coli. También se van a hacer tratamientos alternativos, pero de igual forma, a sabiendas de la actividad que tenga hacia esos antibióticos, el nitrofurantoína y trimethoprim van a ser los preferidos. ¿Cómo cambia esto cuando hablamos de una infección de vías urinarias complicadas o de pielonefritis? Pues entonces aquí ya la nitrofurantoína, a sabiendas que no tiene tanta penetrancia a nivel de tejido renal, vamos a cambiar un poquito y la recomendación inicial es hacia las quinolonas, ya sea ciprofloxacino o levofloxacino. También trimethoprim sulfamethoxazol está ahí presente. Y aquí, bueno, importante como la principal recomendación, los carbapenémicos como ertapenem, meropenem e imipenem con cilastatina son los agentes preferidos también, pero cuando no tengamos los principales o presentemos alguna resistencia, alguna toxicidad a los mismos. Y algo importante que nos hace mucha pauta la guía es que si ya se inició un carbapenémico y se demuestra susceptibilidad hacia los otros agentes, se recomienda desescalar el tratamiento y en lugar de terminarlo como tal. Entonces, hay algunas pautas que vamos a ver en la guía que no están tan marcado. Aquí sí, 100% nos hablan de conviene más de un desescalamiento en el antibiótico. Y bueno, como les decía, la siguiente pauta de estas guías es qué pasa cuando es una infección por este tipo de agentes fuera del tracto urinario. Bueno, aquí directamente nos hablan de que se descartan las quinolonas y el trimethoprim y se nos quedamos prácticamente con los carbapenémicos. Algo muy importante cuando utilicemos los carbapenémicos, que algunos ya nos han hecho mucho énfasis en este proceso, es que cuando tenemos pacientes gravemente enfermos o críticos o que tengan hipominemia, aquí es importante entender que van a tener una mejor participación en las infecciones dentro de los carbapenémicos, el meropenem. ¿Por qué? Específicamente, o el IMIMI, pero específicamente el ertapenem lo dejan en una segunda instancia y esto es porque su semivida sérica está ligada directamente a la relación que tiene con las proteínas. Entonces, en presencia de una hiporugminemia, la fracción del ertapenem va a aumentar también este proceso de depuración y va a tener una dosificación subóptima. Entonces, por eso se prefiere
o se descarta, al menos el ertapenem como una opción en ese tipo de pacientes. Ahora bien, nos hablan de cuál es el rol de la terapia con piperacina tazobactam en ese tipo de agentes y nos dicen que prácticamente si estamos ante una cistitis no complicada causada por un organismo que ya se identificó previamente con estas características y que presenta mejoría clínica, pues no es necesario cambiarlo como tal. Se puede continuar, en este caso una cistitis no complicada, por los 5 días, que es las recomendaciones que veíamos previamente en las clases. Pero sin embargo, sí es importante hacer mención que no se sugiere que puede ser el primer agente en iniciar cuando se va a tratar un tipo de infecciones, eh, aunque un antibiograma demuestren su efectividad o susceptibilidad. Y esto es prácticamente porque específicamente el Tazobactam tiende a tener una depuración mucho más rápida y la relación que existe entre Tazobactam y piperaciclina de 4 a 1 pues no es tan efectiva. Por lo tanto, recomiendan el descartarlo como primera instancia. Si ya se inició, no cambiarlo siempre y cuando tengamos una mejoría clínica. En relación a el rol que juega el cefepime en este tipo de infecciones, cuando estemos ante una cistitis no complicada, no hay que modificar la terapéutica. Sin embargo, cuando estemos ante una infección de vías urinarias complicada o una pielonefritis, entonces sí se sugiere evitar, al menos el iniciar este tipo de tratamientos. Y no solamente no se recomienda evitar, sino no se recomienda su uso para todo en infecciones fuera del tracto urinario por ese tipo de agentes este, gram negativos BLE, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo juegan el rol de las cefamicinas dentro de ese tipo de infecciones por estos agentes, pues nos hablan de que no se recomienda su uso, hasta que se disponga que sí son susceptibles, ya sea a cefoxitina o cefotetán, y hayan definido la dosis óptima para poder alcanzar esta susceptibilidad. Las cefamicinas pues vienen a ser cefalosporinas que generalmente son capaces de soportar la hidrólisis de estas enzimas causadas por las bacterias BLE. Sin embargo, los estudios que se tienen para poder evidenciar que son efectivas dentro de este amplio espectro de agentes, pues son muy limitados. Por tanto, las recomendaciones, aún siendo recomendaciones de experto, la dejan como en una segunda instancia. En relación a cuál es el rol que juegan los nuevos beta-lactamasa inhibidores, así como el cefiderocol, sí. En el tratamiento de estas infecciones, pues hablan de que se sugiere totalmente reservar para una segunda instancia, ya que se demuestre una resistencia a los carbapenémicos. Un día utilizaríamos estos agentes como la ceftazidina avibactam, meropenem vaborbactam, el imipenem relebactam, y el ceftolano tazobactam. Prácticamente este último, el cefiderocolol, es una cefalosporina y ya pertenece a este grupo de los llamados beta-lactámicos dentro de este grupo tan amplio de las cefalosporinas, e inclusive hay ciertas literaturas que lo manejan como una sexta generación de las cefalosporinas. Ahora entrando a la sección 2, que son las enterobacterias productoras de AMPC, o sea, AMP cíclico beta-lactamasa, pues bueno, dentro de su definición, estas son enzimas que producen niveles basales dentro de las enterobacterias y organismos gram negativos, no fermentadores de glucosa. Su principal función es de monofosfato adenosina cíclico, o el AMP cíclico como tal, prácticamente es ayudar a reciclar los componentes de la pared celular. Se ha visto que al tener un aumento por parte de las enterobacterias, pues va a ocurrir una resistencia a diferentes, pues así que agentes antibióticos. Y este aumento en la producción se puede dar prácticamente por tres mecanismos. Uno sería la expresión génica cromosómica inducible, otro sería la desrepresión genética del cromosómica estable y genes del AMP cíclico expresados constitutivamente.
Esto prácticamente son adquiridos por plásmidos. Específicamente hablando de la expresión genética cromosómica inducible, hablamos que vienen a ser o que puede ocurrir en presencia de antibióticos específicos y da como resultado la producción suficiente de este monofosfato de adenosina cíclico para aumentar ahora sí que la concentración mínima inhibitoria. Entonces es importante considerar como todo ya que se va a iniciar un antibiótico, tomar en consideración que esto pudiese llegar a presentar, ¿no? Ahora, la primera pregunta que nos hacen es que cuáles son las especies o de estas enterobacterias que son comúnmente identificadas que deben considerarse como un riesgo moderado de producción de AMP cíclico inducible clínicamente significativa. Y dentro de esto nos hablan que las que son más comunes dentro de este riesgo moderado serían el complejo de Enterobacter Klebsiella aerogenes y Citrobacter feudini. Igual, bueno, puntos son agentes muy particulares y específicamente eso no lo vemos tanto en nuestro medio, pero pues no nos limita a este grupo, simplemente son las más comunes, ¿no? Eh, en relación a la siguiente cuestionamiento que hacen dentro de esta sección nos refieren a qué especies de enterobacterias, qué especies de antibióticos son los considerados como con riesgo moderado de inducir como tal la producción de AMP cíclico que tenga implicaciones clínicamente significativas. Y dentro de estos hay varios antibióticos beta-lactámicos que van a tener este riesgo moderado y los dividen en dos grandes grupos, los inductores potentes y los inductores débiles. Dentro de los inductores potentes están las aminopenicilinas, como sería la amoxicilina y la ampicilina, las cefalosporinas de espectro estrecho, como serían los de primera generación, y las cefamicinas, que ya comentábamos previamente. Y los inductores débiles, pues está dentro de la cefrexona, la cefotaxima, la cetacilina, la piperaciclina, tazobactam y el astronam. Esto pues sabemos que son, pues así que agentes con un espectro más amplio, por lo cual se consideran como inductores débiles. Ahora, el siguiente cuestionamiento es cuál es el papel que juega el cefepime en el tratamiento de estas infecciones causadas por enterobacterias con riesgo moderado de producir clínicamente significativa un aumento en el AP cíclico debido a estos genes de AP cíclicos inducibles. Y los principales agentes que tenemos, esta pregunta se repitió. Uy, sí. No sé. Bueno, el rol del cefepime es para el tratamiento de infecciones causadas por estos organismos. Se sugiere que se utilice para los tres agentes, tanto para el complejo de Enterobacter crucae, para Klebsiella aerogenes y para Clostridium fluorini. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel que juega la ceftriaxona en este tipo de agentes? Y la cuestión es que no se recomienda el uso de la ceftriaxona ni tampoco de la cefotaxima ni de la ceftazidima para el tratamiento, ya que estos pueden llegar a generar infecciones causadas por organismos de riesgo moderado. Específicamente, el uso de la ceftriaxona es razonable si lo vamos a utilizar nada más a nivel de la cistitis no complicada. Ya previamente demostraron una susceptibilidad. Si no sé cómo será susceptibilidad o es una infección de vías urinarias complicada, prácticamente se descarta su uso. Em, en el cuestionamiento de cuál es el papel que juega la heparaciclina tazobactam dentro de este tipo de como tratamiento a partir de estas infecciones causadas por estas enterobacterias, aquí prácticamente no se recomienda su uso para el tratamiento de infecciones, ya que tiene implicaciones específicamente en el componente del tazobactam. Y esto es porque es menos eficaz para proteger a las beta-lactamas de la hidrólisis del mismo ABP cíclico. Que los inhibidores de la beta-lactamasa más nuevos, como ya conocemos como el avibactam, el relbactam y el valboctam. Por lo tanto, se desaconseja su uso. Y bueno, ¿cuál es el papel de los nuevos combinados de inhibidores de las beta-lactamasas y el cefiderocol en el tratamiento de ese tipo de infecciones? Y bueno, aquí igual que en el apartado previo con las bacterias
entre bacterias BLE, prácticamente solamente se sugieren su uso una vez que se ha demostrado la presencia de resistencia hacia los carapanémicos. Previo a eso, pues se dejan como última instancia. Y como última pregunta, o una última sección, habla de cuál es el rol de los medicamentos no beta-lactámicos en el tratamiento de este tipo de enterobacterias con riesgo moderado de inducir este tipo de producción de ADP cíclico inducible. Y nos habla de que tanto la nitrofurantoína como el timetroplin son opciones que tenemos siempre y cuando no seamos no complicada para las infecciones urinarias complicadas. El componente de ciprofloxacino, levofloxacina y los aminoglucósidos también son como alternativas. Y nada más nos hablan que para las infecciones fuera del tracto urinario, se debe considerar pasar de fepimia a trimethoprim o a una quinoloma siempre y cuando se demuestre su susceptibilidad. Esto en el entendido de que pues o entran en el grupo de los no beta-lactámicos. En la sección 3 hablamos de las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y bueno, estos se van a definir a grandes rasgos como miembros de estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos que tengan al menos una resistencia a un carbapenémico, ya sea ertapenem, meropenem o imipenem o doripenem, que ese no lo mostramos aquí, y que bueno, tienen la capacidad para producir carbapenemasa. Dentro de la resistencia, al menos a un carbapenémico distinto al imipinem, es necesario comprobar esta resistencia en ciertas bacterias que intrínsecamente son menos susceptibles al imipinem, como sería el grupo del Proteus, Morganella y Providencia. Pero en general, con que sea un solo resistente, ya entra un solo que tenga solamente una resistencia contra estos agentes, ya entraría como resistencia a carbapenémicos. En la literatura que nos comparte la guía, nos habla de que la más común dentro de las carbapenemasas es la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. Y otro grupo de carbapenemasas están el grupo de las metalobeta-lactamasas o MBL, que aquí van a estar la metalobeta-lactamasa Nueva Delhi, la codificada por el integrón de Verona y las hidrolizantes de imipinem, así como las oxaciclinasas. Todo esto prácticamente son componentes de las carbapenemasas y pues hay que considerarlas dentro del abordaje de los lineamientos que nos van a dar. Algo muy particular es que en Estados Unidos, al menos como lo refieren en esta guía, sí especifican el tipo de metalobeta-lactamasa que tenemos. Aquí prácticamente nada más nos hablan de cuando existe o no resistencia a los carapanémicos, pero en esta guía sí hacen una puntualidad hacia cuál de esas carbapenemasas están siendo presentes. Y bueno, nos habla de la pregunta inicial de cuál es el antibiótico preferido cuando tengamos una cistitis no complicada causada por una de estas bacterias. Y nos habla de que la nitrofurantoína, el trimethoprim y las quinolonas son las opciones de tratamiento preferidas para las no complicadas. Aunque la probabilidad de susceptibilidad a cualquiera de estos agentes es baja. Aquí, ¿por qué decimos que se contradice un poquito la guía? Porque al final del día nos están diciendo, ok, podemos utilizar estos agentes, nitrofurantoína o las quinolonas, pero es en el entendido, como decíamos a un inicio, de que ya se haya demostrado previamente la susceptibilidad. Pero normalmente ese tipo de agentes, ya la probabilidad de que la susceptibilidad sea o esté presente hacia estos agentes, pues es muy baja, entonces normalmente no llega a pasar. Pero bueno, nos lo pautan de esa forma, ¿no? Y dentro de las alternativas a tratamiento, pues tenemos los aminoglucósidos, la fosfomicina oral, la colistina, la cetoacidimab-avibactam, el meropenem vaborbactam y el imipinem cilastina relebactam. Prácticamente en un escenario común vamos a tener que brincarnos a esas alternativas de tratamiento, ya que de forma general, además ya nos señalan que la susceptibilidad va a ser baja a la inicial.
Bueno, las recomendaciones prácticamente son las mismas si hablamos de una pielonefritis o una infección de vías urinarias complicadas. Sigue, digamos, recomendando que el trimethoprim sulfamethoxazol, las quinolonas sean las preferidas en pielo o en infecciones urinarias complicadas, pero de igual forma dicen la susceptibilidad va a ser complicada que se demuestre, por lo tanto, las siguientes escalas que tienes sería la ceftazidima avibactam, el meropenem barbobactam, el imipinem cilastina relebactam y el cefedidecolol. Entonces, digamos, aunque todas estas guías te orientan hacia qué antibiótico pudiésemos llegar a utilizar, pues todas tienen que estar respaldadas por la susceptibilidad que ya se haya reportado. Y bueno, como nos hablan de cuál es la preferencia antibiótico para también todo este tipo de infecciones, para infecciones fuera del tracto urinario, para para las no productoras de carbapenemasas. En el caso específicamente de infecciones causadas por cepas de enterobacterias no productoras de carbapenemasas y que presentan susceptibilidad a un carbapenémico, ya sea meropenem o impenem, pero no son susceptibles a ertapenem, pues se recomienda el uso del meropenem en infusión. Y en el caso de que no son enterobacterias no productoras de carbapenemasas y que no presentan susceptibilidad a ningún carbapenémico, pues tenemos que irnos prácticamente a la segunda línea, que sería ceftazidima avibactam, meropenem vaborbactam o imipenem cilastina relebactam. En relación a cuál es el antibiótico preferido en las infecciones fuera del tracto urinario, específicamente en las cepas de Klebsiella productora de carbapenemasas, a esto me refería con que son, o así que en particulares donde en algún lugar sí te reporten qué tipo de carbapenemasa está presente, pues prácticamente nos hablan de que el merobactam, el meropenem, vaborbactam, ceftazidima avibactam y imipinem, cilastina relebactam son las preferidas. Específicamente en este tipo de infecciones, igual fuera del tracto urinario, pero que sean por las cepas de las metalobetalactamas carbonasas de NMD o alguna otra de este grupo, pues igual prácticamente son las mismas recomendaciones. Ceftazidima avibactam como en primera instancia o Aztreonam o ceftriaxone como monoterapia. Se habla de la literatura, lo que respalda en ese tipo específicamente de este grupo, es que la combinación específicamente de ceftazidima avibactam y de Astronam, o sea, en esta combinación como tal, va a llevar aproximadamente, o vamos a poder abordar una actividad bastante importante hacia el 90% de todos los productores de este grupo. Y bueno, específicamente cuando hablamos de cuáles son antibióticos preferidos para el grupo de las oxacilinas que platicamos previamente, OXA 48 en particular, pues ceftazidima avibactam prácticamente es la primera opción. Y en segunda instancia, el cefidiricolol. Muy bien. Ahora, algo que aquí lo pongo como un asterisco porque se me hace interesante es el cuestionamiento de cuál es la probabilidad de que aparezca en resistencia en los aislados de este grupo de bacterias a nuevos agentes betalactámicos que se utilizan para tratar infecciones. Y pues nos dicen que la aparición de resistencia es una preocupación constante y que la frecuencia puede ser más alta cuando utilizamos ceftazidima avibactam. Ahora, ¿por qué esto es redundante? Porque prácticamente me están diciendo que en la mayoría de las infecciones lo que debo utilizar es ceftazidima avibactam, pero también que es la que me puede generar o aumenta el riesgo de que se genere, ahora sí que resistencia a estos. Entonces, pues bueno, es de las cosas que están ahí un poquito medio complicadas dentro de este actuar. Y bueno, nos hablan también de cuál es el rol de los derivados de las tetraciclinas en ese tipo de infecciones causadas por estos agentes. Y bueno, específicamente nos hablan de que los agentes betalactámicos siguen siendo la primera opción de tratamiento. Específicamente la tigeciclina y la erabaciclina son alternativas cuando no se toleren o no son activos a partir de un antibiograma
los agentes beta-lactámicos y específicamente que la tetraciclina los derivados de la tetraciclina no se recomiendan en las infecciones de vías urinarias o del torrente circular sanguíneo. Y esto específicamente hacen mucho pauta, creo que es importante recordarlo, y es porque normalmente estos derivados de la tetraciclina tienen una distribución tisular rápida, por lo tanto las concentraciones a nivel de orina y a nivel de suero son, pues, son bajas por la velocidad a la que llegan al tejido a los tejidos, ¿no? Entonces, pues no van a estar en concentraciones por tiempo prolongado y por lo tanto no van a tener una buena penetración. Y bueno, en la siguiente nos hablan de cuáles son el rol de las polimicinas en el tratamiento de infecciones y pues tanto la polimicina B ni la colistina son tratamientos ahora sí que recomendados para este tipo de infecciones. La única que nos podría hablar sería la colistina como agente alternativo siempre y cuando sea una cistitis no complicada. Ya si este escenario cambia, pues ya la recomendación no se puede dar. Y esta recomendación viene a partir de que datos observacionales y clínicos se demostró que hay mayor mortalidad y un exceso en la nefrotoxicidad cuando se dan regímenes o esquemas con la polimixina. Y bueno, con última pregunta de esta sección, pues nos hablan de cuál es el rol de la combinación de antibióticos, de la terapia de antibióticos combinada. Este, y nos habla de que no se sugiere como tal la terapia combinada, es decir, un beta-lactámico con un aminoglucósido, con una fluoroquinolona para el tratamiento de estas. Y esto es prácticamente porque no se ha demostrado que la combinación a la monoterapia con estos beta-lactámicos que ya conocemos ofrezca un beneficio adicional ni en menor tasa de carga bacteriana o en disminución del día de tratamiento. Entonces, nada más exponer ahora sí que al cuerpo mayor cantidad de antibióticos cuando no tenemos un beneficio como tal. En la sección 4, ¿qué fue esto? En la sección 4 nos hablan de las pseudomonas aeriginosas, específicamente o categorizadas con resistencia difícil de tratar. Estas pseudomonas prácticamente nos hablan de que deben de ser, o sea, deben de clasificarse como no susceptibles al menos un antibiótico de al menos 3 clases para los que normalmente una pseudomona debería ser susceptible. O sea, que presenten una resistencia o que no sea susceptible al grupo de las penicilinas, de las cefalosporinas, de las fluoroquinolonas, de los aminoglucósidos y de los carbapenémicos. Específicamente hablamos de que este tipo de situaciones se presenta por una interacción de múltiples mecanismos de resistencia, por eso son especificadas MDR o difíciles de tratar, y esto es porque puede haber una expresión disminuida de las porinas en la membrana externa, un aumento de la producción o sustituciones de aminoácidos dentro de las enzimas de cefalosporinas derivadas de pseudomonas, una regulación positiva de las bombas de flujo y la presencia de beta-lactamasas de espectro expandido. Entonces, al tener múltiples mecanismos de resistencia, pues van a tener múltiples resistencia a varios antibióticos, ¿no? Eh, la primera cuestionamiento que hace la guía es en esta sección que ya cuando ya está en un aislamiento y se resulta susceptible a los beta-lactámicos tradicionales no carbapenémicos, son los que se prefieren en la primera línea. ¿Cuáles son los beta-lactámicos tradicionales no carbapenémicos? Sería la piperación de tazobactam, la ceftazidima, el cefepime o el astronam. Ya en segunda instancia, si esto saldría no susceptible, pues nos pasaríamos a los carbapenémicos. La siguiente cuestionamiento es cuál es la diferencia en la actividad contra este tipo de pseudomonas resistentes a los agentes beta-lactámicos al que tenemos accesibles. Y la pauta es que existen diferentes porcentajes de susceptibilidad a los diferentes aislamientos de los nuevos beta-lactámicos, pero esto va dando
o estas diferencias en porcentajes son dados por las diferencias regionales en los mecanismos enzimáticos de resistencia. Aquí realmente nada más es una pauta a decir que se están presentando estos diferentes niveles de susceptibilidad, pero no nos dan una dirección como tal en el actuar. También nos hablan de cuál es el antibiótico preferido en la cistitis no complicada por este tipo de agentes y para las no complicadas causadas por este tipo de agentes es ceftazolano, tazobactam, ceftazidimab y bactam y el imipenem, cilastina, relebactam son los principales y como segunda instancia tromicina, momicacina o colistina. Todo esto pues en torno a la función renal, la función hepática que todos ya platicamos, se da por que se encuentren en condiciones normales. Dentro del mismo cuestionamiento, solamente que ahora en complicadas o en pielonefritis, pues prácticamente no hay mucho cambio. Son las mismas recomendaciones, ceftazolano, tazobactam, ceftriaxona y bactam, imipinem, cilastina, relebactam y cefiderocol. Y tromicina, amicacina, colistina como segunda instancia. Y las que son fuera del tracto urinario, prácticamente como son un agente bastante resistente, las recomendaciones no cambian, siguen siendo las mismas referidas. Entonces, prácticamente no importa dónde se aísle una pseudomonas aeruginosa con este nivel de resistencia o ya clasificada como una pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, pues entonces prácticamente el manejo ahí a guiarnos será ceftazolano, tazobactam, ceftazidimab, bactam. ¿Y cuál es el antibiótico preferido específicamente en este tipo de agentes cuando se produce también una metalobeta-lactamasa o enzimas de la metalobeta-lactamasa? Prácticamente el preferido de todos es o al menos el que tiene más evidencia por parte de estas recomendaciones, es el cefiderocol. Esa palabra está complicada. El cuestionamiento número 7 de esta sección es cuál es el porcentaje de que se presente resistencia cuando se inician los nuevos beta-lactámicos, nuevos agentes beta-lactámicos y que se produce la resistencia o que se inducible a ese tipo de agentes. Y pues los que más se han evidenciado que existen, o sea, que tienen mayor disponibilidad de información es el ceftazolano tazobactam y la ceftazidina y bactam. Aunque existe menos investigación en los otros agentes. Y aquí volvemos al punto. El único agente que tengo para tratar ese tipo de infecciones es el ceftazolano tazobactam y es el que más me va a generar la inducción a la resistencia. Entonces, pues una cosa con otra. Y bueno, ¿cuál es el rol si existe un rol o cuál es el rol que hay entre la terapia combinada de antibióticos a tratar este tipo de infecciones? Y pues la evidencia te habla de que no existe un beneficio adicional en la combinación de antibióticos para tratar este tipo de infecciones si se ha confirmado que es susceptible a cualquiera de los que ya platicamos previamente. Y algo que hemos estado viendo un poquito más, de hecho, sabéis un poquito más de unos artículos que salió de silamicacina inhalada en los pacientes intubados, etcétera. Bueno, aquí también nos hablan de infecciones del tracto respiratorio, qué tanto juega un rol de utilizar antibióticos cuando tenemos ese tipo de agentes aislados en ese tipo de infecciones. Y pues se habla de que no hay una evidencia suficiente que demuestre que haya un beneficio, por lo tanto no se recomienda. La sección número 5 es Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos o este grupo. Y prácticamente aquí vamos a englobar a todos este complejo como CRAB, que es el complejo de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, porque existe también el complejo Baumannii y el Calcoaceticus, que prácticamente van a englobar a todo el grupo, ¿no? Nada, es como para hacer las diferencias. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace o qué dificulta el tratamiento? Prácticamente que muchas veces este tipo de agente se va a aislar en heridas o en vías muestras respiratorias y siempre está la disyuntiva si es un agente que está colonizando nada más o si es un verdadero patógeno causando la infección. ¿Cuáles son dentro de las limitaciones que existen? Prácticamente que los datos que respaldan los agentes específicos que dan beneficio a utilizarlos contra estos agentes, pues son incompletos o son inconclusos, entonces hay muy poca evidencia de cuáles utilizar.
nos hablan de cuál es el abordaje que se debe tener cuando tengamos una infección causada por este grupo de Acinetobacter baumannii resistentes. Y prácticamente nos dicen que una de las pautas es que tenga que tener sulbactam dentro del esquema antibiótico o el régimen antibiótico. Y el preferido es sulbactam, durlobactam, en combinación con algún carbapenémico. Y esto pues obviamente en dosis altas con al menos otro agente. Dentro de los regímenes alternativos existe la ampicilina sulbactam a dosis altas, esto de hasta 9 gramos del componente sulbactam, en combinación con polimixina, con tigeciclina, etcétera, pero eso nada más es en escenarios donde no responda a sulbactam, durlobactam. Eh, Específicamente aquí, ¿cuál es este rol de este agente, de este agente antibiótico, sulbactam, durlobactam? Y es prácticamente que es digamos, el preferido y el recomendado y que se debe utilizar siempre en combinación con algún otro carbapenémico. Y el rol de la ampicilina sulbactam, que es el otro que les comentaba, nada más es en el escenario, o sea, se recomienda su uso siempre y cuando no exista una disponibilidad o no sea susceptible al sulbactam, durlobactam. Ahora, ¿cuál es el rol si existe un rol dentro de una terapia de antibióticos combinada? Y pues aquí siempre se va, como ya comentábamos previamente, se va a sugerir que sean al menos dos agentes en combinación para tratar las infecciones por este tipo, por este complejo de Acinetobacter baumannii. Y de igual forma, esto es porque los datos clínicos que respaldan el uso de un solo antibiótico son limitados y por lo tanto, nada más aquí sí hay un empeoramiento o al menos no me demuestra un beneficio de utilizar la monoterapia. Y bueno, también nos hablan de cuál es el rol de la polimixina, el cual no se ha encontrado en la evidencia actual que tenga un papel importante en estas infecciones por estos agentes. Y en el tema de los derivados de las tetraciclinas, aquí nada más hablan que se puede considerar la aminociclina a dosis altas o la igual tigeciclina a dosis altas, pero de igual forma tiene que estar en combinación con algún otro agente para poder darlo como tratamiento en ese tipo de infecciones. Am, y bueno, aquí también nos hablan de... em, ¿cuál es el rol específicamente del cefiderocol de la terapia de este agente cuando existe intolerancia o resistencia a otros agentes? Y bueno, nos hablan de que sí juega un rol, pero solamente en ese escenario, cuando tengamos alguna resistencia a los otros agentes o impidan su uso de los previos. ¿Y cuál es el rol de una infusión de meropenem de forma extendida o igual una infusión de la inmedencilastina en el tratamiento de ese tipo de agentes? Y realmente no se recomienda ese tipo de infusiones, con excepción de que se administre en una coadministración con el sulbactam, durlobactam, que prácticamente es esto más un carbapenémico. Y bueno, nos hablan también de cuál es el rol de las rifaciminas dentro del tratamiento, el cual no tenemos evidencia que respalde su uso, así como el nebulizar los antibióticos cuando tengamos el aislamiento de este agente en el tracto respiratorio. Y por último, de la sección 6 de la Stenotrofomonas maltófila, pues, es en un bacilo gram negativo, aerobio no fermentado de glucosa, que se encuentra prácticamente en ambientes acuáticos. Dentro de sus características, tiene la capacidad de formar biopelículas y factores de virulencia y que va a permitir colonización e infección de huéspedes vulnerables. Hablamos de este grupo como personas con enfermedades pulmonares que se inyectan drogas o con neoplasias hematológicas. Que no se habla. Dentro de las limitaciones del manejo de este tipo de infecciones, pues bueno, está que normalmente son infecciones que van a estar, pues van a ser infecciones polimicrobianas, no nada más va a estar este agente aislado. Y de igual forma, al tener este escenario, no vamos a saber si este agente es colonizador o es un verdadero patógeno. Y la otra pauta más importante es que no existe como tal un estándar de atención con el cual pueda yo comparar el resto de los antibióticos y determinar si es bueno o no.
El la primera cuestionamiento que nos hacen es cuál es el abordaje general que tenemos para cuando tengamos una infección por ese tipo de agentes y prácticamente nos dan dos enfoques de tratamiento. El uso de dos de los siguientes agentes, ya sea minoxiclina, el ceftriaxona, el trimethoprim sulfamethoxazol o levofloxacino, o la combinación de ceftazidima y Bactam con el astronam. Cualquiera de los dos son equivalentes. Los siguientes cuestionamientos es cuál es el rol de estos medicamentos como tal, del ceftriaxona y de la ceftazidima y Bactam. Y de igual forma, el primero es el agente preferido cuando tengamos infecciones por ese tipo de agente, siempre y cuando sea una terapia combinada. Y en el caso de la ceftazidima y Bactam, va en combinación con el astronam para poder tener infecciones prácticas y objetivas contra este agente. En cuanto a los derivados de las tetraciclinas, no juegan un papel de manera general. Sin embargo, nos dicen que a dosis altas de la minociclina sí puede llegar a tener este, un juego en esta terapia siempre y cuando vaya combinada con algún otro agente. Y dentro del trimethoprim sulfamethoxazol, de igual forma, ninguna como terapia, siempre en combinación para poder tratar este tipo de agentes un poco más resistentes. En cuanto al rol de las fluoroquinolonas, al igual que el trimethoprim, solamente en terapias combinadas. Y como último cuestionamiento de esta guía, nos hablan de cuál es el rol de la ceftazidima. Y bueno, no se sugiere como una opción de tratamiento para el tipo de infecciones debido a que este tipo de agentes va a presentar genes de forma intrínseca para generar beta-lactamasa y que va a generar al final del día una cetacilina que sea inactiva. Dentro de las limitaciones más importantes que yo le veo a esta guía, una es que fue nada más generada por un pequeño grupo de expertos. Dos, que la revisión exhaustiva fue solamente de literatura, de experiencia clínica y de opinión de expertos, que eso prácticamente no tiene tanto peso. Que no fue una guía a partir de revisiones sistemáticas y tampoco utilizaba metodología GRADE para poder clasificar las recomendaciones que ellos estaban dando. Entonces, eso creo que son las principales limitaciones. Y bueno, en última instancia, nada más, esta es la tabla que nos comparte la tabla donde nos sugieren las dosis de todos los antibióticos que hemos estado platicando, asumiendo una función renal y hepática de forma normal. Y bueno, eso sería todo por mi parte.